Por otro lado, hoy contamos con la visita de Guillermo Martínez, secretario general de Juventudes Socialistas de Sevilla, y con Antonio Ramírez de Arellano, diputado en el Parlamento de Andalucía. El motivo de esta comparecencia no es más que denunciar algo que hemos recalcado en numerosas ocasiones, que son los recortes de la Junta de Andalucía del Partido Popular de Moreno Bonilla, tanto en Andalucía como, sobre todo, algo que afecta a los loreños y las loreñas, como son los recortes en nuestro pueblo. Voy a dar la palabra a Guillermo para que hable de los recortes que ha supuesto este trifachito de la Junta de Andalucía, sobre todo en materia de juventud, que a muchos jóvenes de nuestro pueblo les ha afectado. Hoy las Juventudes Socialistas de Sevilla, junto al PSOE de Sevilla y los compañeros de Lora del Río, las Juventudes Socialistas de Lora del Río y el PSOE de Lora del Río, nos vemos aquí para denunciar ese mal llamado Plan Aire puesto en marcha por el Gobierno de Moreno Bonilla, que no nos ha vendido aire, sino que en este caso es humo, ¿no? En concreto, los jóvenes loreños y loreñas pierden, con respecto al anterior plan llevado a cabo por un Gobierno socialista con Susana Díaz como presidenta, pierden más de 125.000 euros. 125.000 euros que se traducen en empleo y en muchos de los casos la primera oportunidad laboral para los jóvenes de Lora del Río. Y desde las Juventudes Socialistas nos preguntamos, con respecto a esto, ¿qué tiene que decir el Gobierno local? ¿Qué tiene que decir el señor alcalde, el señor Enamorado? Y que ese silencio cómplice, ya que no va a meterse en contra de las decisiones de su partido, pues al final repercute en menos oportunidades para los jóvenes entre 18 y 29 años de Lora del Río. Como ya he dicho, más de 125.000 euros que pierde Lora del Río, 125.000 euros en contratos, 125.000 euros en oportunidades y, en definitiva, 125.000 euros en el futuro de los jóvenes loreños y loreñas. No es la primera vez que estoy aquí en Lora con los compañeros de la agrupación, los compañeros que están realizando una excelente labor en el Ayuntamiento de Lora. Me consta que no siempre nos consta al partido en Sevilla y en Andalucía, no siempre en fáciles circunstancias, porque se encuentran con una alcaldía que es refractaria. Es un ejemplo, ¿verdad?, que lleva padeciendo Lora ya hace tiempo, de lo que nos hemos encontrado en Andalucía con el Gobierno de las derechas, sobre el que ahora les hablaré. Efectivamente, nos estamos enfrentando a una crisis compleja, una crisis que se inició siendo una crisis sanitaria, que rápidamente dio la cara como una crisis social y que va a culminar cuando consigamos controlar la situación, tanto sanitaria como en primera instancia social, en una gravísima crisis de empleo, una gravísima crisis económica que en parte se ha podido paliar por un Gobierno, el de España, que ha estado muy activo, que ha dado una solución transitoria con los expedientes de regulación temporal de empleo para disminuir los efectos en el corto plazo, pero, como digo, en el medio y largo plazo va a ser una situación muy complicada. Se empieza ya a ver números que, como les digo, muestran que esta va a ser la evolución y que en Andalucía son especialmente graves, como ahora les señalaré, porque hace pocos días, a final del mes de junio, primeros de julio, se conocieron los datos del paro, los datos oficiales del paro registrado. Conocerán que en España el paro había subido en 5.000 personas, pero es que en Andalucía, solo en Andalucía, el paro subió en 11.000 personas. Es decir, solo en Andalucía el doble de subida de paro que toda España. Si lo comparamos con ejercicios con años anteriores, nos damos cuenta que junio era una etapa, un mes en el que típicamente se iniciaba el descenso del paro por la llegada del periodo turístico, del periodo estival. En 2018, con el Gobierno socialista, presidido por Susana Díaz, bajó el paro en 11.000 personas en el mes de junio. El año pasado también bajó el paro, pero solo 3.000 personas. Ya se notaba uno de los más graves defectos que tiene este Gobierno de la derecha en Andalucía, que es que finalmente su preocupación y sus efectos para luchar contra el paro, que es nuestra principal lacra, pues desde luego está muy lejos de tener éxito. Desde enero de 2019 hasta hoy ha aumentado en 200.000 personas el número de parados en Andalucía. Evidentemente, este Gobierno rápidamente hará uso de la excusa de la pandemia, de la crisis del COVID, para explicar este número. Pero la misma excusa que usaría para justificar este gravísimo número debería usarla para reaccionar ante la situación.
la misma energía y la misma excusa para preocuparse por la sanidad, lo primero, para preocuparse por la educación, para preocuparse por la protección social, que constantemente estamos reclamando desde el Partido Socialista, desde todas las instancias, desde las municipales, pero también desde el Gobierno de Andalucía, desde el Partido Socialista del Parlamento de Andalucía, estamos reclamando esa atención. De hecho, el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, haciendo una labor muy intensa para dotar de recursos suficientes a las administraciones autonómicas. En el caso de la Junta de Andalucía, poniendo sobre la mesa más de 7.500 millones de euros, de los cuales más de 3.000 millones de euros son recursos nuevos, pues recursos suficientes para proteger, como les decía, la sanidad, la educación y las políticas sociales, y entendemos que no hay excusa para la poca atención que está recibiendo el impulso del empleo. Ya en el año 2019 no hubo planes de empleo. El último plan de empleo, como bien se ha dicho aquí, es del año 2018, data del último gobierno socialista de Susana Díaz, que puso sobre la mesa más de 280 millones de euros en ese plan de empleo. Resulta que cuando el empleo iba relativamente bien, cuando el empleo en aquel año el paro se redujo en 100.000 personas, cuando en aquel año se crearon 120.000 empleos. En ese momento se pone sobre la mesa un plan de empleo de 280 millones de euros. ¿Qué es lo que se ha puesto ante esta crisis como la que estamos viviendo, que ha puesto el Gobierno de la derecha de Andalucía? Pues casi 115 millones de euros menos, 165 millones de euros. Como bien ha dicho compañero, un plan que ha denominado este Gobierno, que tanto le gusta la propaganda, como plan aire, pero algún compañero yo creo que acertadamente lo ha calificado como un plan de humo, que realmente no lo que nos deja es muy inquieto, como le decía al principio, por la escasa preocupación que demuestra este Gobierno por la gravísima situación en la que estamos. Cuando los datos generales de Andalucía se llevan a la provincia de Sevilla, también resultan extremadamente preocupantes. En primer lugar, y lo saben aquí en los ayuntamientos, que este plan se ha desarrollado sin el más mínimo contacto con las autoridades municipales. Es una idea, una ocurrencia del Gobierno de Andalucía. En Andalucía hay más de 500, casi 500 alcaldes socialistas, y lo mínimo hubiera sido hablar con los alcaldes andaluces, con los grupos municipales, nada, una cuestión unilateral. Les decía que en Sevilla también se ha notado la enorme bajada, muy significativamente. En el caso de Sevilla se ha pasado de 67 millones de euros a 30 millones de euros, una bajada en estos 2 años de 37 millones de euros. Y en lo que toca a los jóvenes se ha pasado de 24 millones de euros a 13 millones de euros. En definitiva, este Gobierno, no solamente el Gobierno de las derechas de Andalucía, no solamente es un desastre para el empleo, sino que demuestra un bajísimo compromiso con la cuestión, insisto, como los números están demostrando. Ahora el portavoz Francisco Carrasco dará los datos más concretos de aquí de Lora, pero lo que estamos hablando es de cientos de empleos que no se van a poder tener en una etapa, como digo, como esta, muy complicada y sin que se aclare cuál va a ser el futuro. Y les vuelvo a insistir, el Gobierno de Andalucía no tiene ninguna excusa para no aplicar una cantidad suficiente de recursos a los planes de empleo, porque tiene abundantes recursos materiales, dinero del Gobierno de España en distintos programas que, como lo digo, va a llegar durante el año 2020 y 2021. De tal manera que lo que tenemos es un Gobierno, ya para concluir, instalado en la propaganda. Rápidamente le ha puesto un bonito nombre al plan de empleo y ha creído que con eso ha cumplido. Es un Gobierno también instalado en la falta de transparencia, cuando no directamente instalado en la más absoluta opacidad. Como les he dicho, se hace un plan de empleo con lo que resulta de importante para los pueblos, para las ciudades andaluzas, y no se habla para nada con las autoridades locales. Y por último, un Gobierno que está instalado también de manera desgraciada en la falta de rigor, como estamos viendo también en muchos de los procesos, los procedimientos de estos últimos meses. En definitiva, lo que está sucediendo aquí es que están implementando un enorme recorte, esa es la palabra que se debe usar, porque, como les digo, en una etapa, cuando se creaba empleo con intensidad en Andalucía, había un Gobierno que apostaba aún más porque se creara más empleo y, sobre todo, dirigido a los más jóvenes. Y en un momento de crisis como el actual, tenemos un Gobierno que lo que hace es bajar las manos también en esto, porque no ha sido capaz de poner sobre la mesa prácticamente ningún programa de apoyo, ya no digo ni a los trabajadores, ni al empleo. El plan de autónomos ha sido un fracaso, los recursos que se han planteado para préstamos a empresas también han sido mínimos. Somos incapaces de saber cuáles son las cantidades nuevas, pero frente a cantidades que el Gobierno de España cifra en 100.000 millones de euros,
la Junta de Andalucía no es capaz de pasar de los 200 millones de euros en cuanto a recursos que ha puesto sobre la mesa. En definitiva, este es un Gobierno que desde el principio de su tarea, desde el principio de este Ejecutivo, ha gobernado para unos pocos. Y esos pocos son los más pudientes, lo saben perfectamente aquí en Lora, y deja atrás de manera sistemática a las personas que más necesitan el apoyo de la Administración, en este caso el ejemplo palmario, un plan de empleo, pero podríamos estar hablando seguramente lo mismo, ¿verdad?, de los colegios, que seguimos sin saber cuáles son los planes para su reapertura en el mes de septiembre, de los centros de salud, que también se ven cerrados en una etapa como esta, en la que si existe un brote es fundamental identificarlo y hacerle un seguimiento, por qué se cierran tantos centros de salud por la tarde, y luego después la protección social, los ejemplos que rodean, por ejemplo, la educación, con la falta, el recorte en las comidas para los estudiantes, el plan de verano que han puesto en marcha, que también está siendo objeto de enormes críticas, etcétera, etcétera. De tal manera, como digo, en ninguna de las patas fundamentales de defensa de las clases que más los necesitan está este Gobierno de Andalucía, este Gobierno de la derecha en primer plano. Y como le digo, el Gobierno de España está haciendo una labor en la otra dirección. Ahora Francisco Carrasco nos va a contar la situación de Lora, pero como le decía al principio, es encomiable la labor de oposición que aquí se hace, encomiable porque las circunstancias no son fáciles. El Ayuntamiento, yo creo que es un ejemplo justamente de propaganda, opacidad y falta de rigor, el alcalde y también su equipo de gobierno, pues en eso lo que están demostrando es que no eran más que una avanzadilla de lo que luego está haciendo Andalucía, como a ojos vistas todos estamos viendo. Muchas gracias. Agradezco también las palabras de nuestro compañero Antonio Ramírez de Arellano, también su ayuda constante asesorándonos en todos los temas de economía municipal, que bueno, pues es muy importante que vayamos y estemos informados de todos los cambios normativos, de todos los cambios que vienen de la Junta de Andalucía. Y coincido con él en muchas cosas de las que ha dicho. En primer lugar, pues bueno, nosotros, por desgracia, en Lora del Río desde el año 2015 sabemos cómo se maneja el PP. Cada vez que tienen que anunciar alguna medida que ponen en marcha, ellos siempre utilizan el modelo de la propaganda fácil, de las inauguraciones y de los actos a bombo y platillo, pero luego la realidad es que la repercusión, siempre se hacen fotos muy efectivas, pero luego la realidad es que la repercusión que tiene en el pueblo de Lora, la mayoría de las cosas que ponen en marcha es mínima. Nosotros estamos muy acostumbrados, a ver, además, cómo no se tienen en consideración las aportaciones de los agentes sociales y económicos del pueblo, por ejemplo, para poner en marcha las ayudas del plan de salida de la crisis del COVID, algo que también se ha visto perfectamente en la Junta de Andalucía. Han sido medidas unilaterales, decididas unilateralmente por los gobiernos, en este caso en el local, en el de la Junta de Andalucía es lo mismo, y que estamos viendo que el calado que han tenido también ha sido bajísimo. Yo, que soy autónomo, todavía estamos esperando ese plan de ayuda de la Junta de Andalucía que se anunció, pues estábamos todavía dentro del confinamiento y todavía no hemos tenido noticias ni de cuándo va a salir la convocatoria. Y nosotros, además, aquí en Lora, pues asistimos a un recorte, en concreto, de lo que venimos a hablar hoy aquí, del plan de empleo, de un plan de empleo que el PP en Lora del Río, desde que gobierna, ha manoseado en todas sus convocatorias. No sé si la gente lo sabe, pero para eso estamos nosotros haciendo oposición y podemos denunciarlo. Hoy en día hay concejales en sus cargos como tales que han estado repitiendo, por ejemplo, en planes de empleo varios años consecutivos sin darle oportunidad a otros jóvenes que tenían las mismas formaciones y las mismas características para poder optar a ese puesto, por ejemplo. Y ahora que se ha producido este recorte mayúsculo, en el caso global de Lora del Río estamos hablando de 407.000 euros, en el caso concreto de la juventud más de 125.000 euros, suponen muchos puestos de trabajo para mucha gente, los más jóvenes que están en formación y los más mayores que están en reciclaje, que les ayuda muchísimo tanto en su vida laboral como en su economía doméstica del día a día. Al Gobierno local del Partido Popular parece que no le ha preocupado mucho ese recorte y han vuelto a utilizar ese paradigma que ellos utilizan para maquillar las medidas
de poco calado que toman en sus gobiernos, y lo primero que han hecho, que lo hemos visto en los últimos plenos, ha sido atacar a la Diputación de Sevilla, precisamente a la Diputación de Sevilla, que es la única que da y que pone dinero en los pueblos, y en el caso concreto de Lora del Río, no solo somos el pueblo del nivel de población de la provincia de Sevilla que más dinero recibe, sino que estamos también entre los que más recibimos en cómputo global, tanto en los PFOEA como en los Supera, como en las ayudas que hemos recibido dentro de esta crisis sanitaria de material médico, que también ha sido la Diputación de Sevilla. Incluso se ha puesto a disposición del Ayuntamiento en varias ocasiones que viniera la UME a desinfectar. Lo que pasa que, bueno, pues por motivos yo creo más partidistas que otra cosa, han declinado que vinieran a ayudar a desinfectar la residencia de ancianos. Como digo, el Gobierno local anda más preocupado en esto que siempre han hecho de la fotografía. Ahora estamos más pendientes de poner castillos hinchables en la piscina pública, con todas las dudas que nosotros tenemos todavía sobre ese tema en cuanto a las medidas sanitarias o preventivas que se pueden tener con un castillo hinchable en un sitio de concurrencia pública con muchos niños, pero ellos siguen envueltos en esa política de el boda, bautizos y comuniones y el tener a mucha gente contenta viviendo de ese tipo de eventos, pasando por alto lo más importante de todo, que es lo que ya vimos en la Feria de la Tapa, en el Mercasati, que es la salud de los loreños. Parece que parece que hemos hecho un borrón y cuenta nueva de todo lo que hemos vivido en estos últimos meses, y ya parece que hemos vuelto a la plena normalidad, tanto en las maneras de hacer política del Gobierno municipal como de su alcalde. Nosotros en el último pleno, en el tema económico, ya advertimos, hemos tenido que hacer en Lora del Río un plan económico financiero para reconducir casi 1 millón de euros de la regla de gasto que se han pasado en el último ejercicio, y en el último pleno nosotros hicimos nuestro trabajo previo de investigación y de ir a preguntar a Intervención y a Tesorería si esos números eran reales, y me reconocieron en Tesorería que había todavía facturas que no estaban dentro de ese plan. Nosotros preguntamos por ellas en el último pleno, y al parecer ahora se van a dar a esas facturas que no han entrado son de ejercicios anteriores, de años anteriores, del año 2017, 2016, en los años en los que ellos han gobernado y en los que han presumido de tener unas cuentas súper limpias y del pago a proveedores puntuales. Pues ahora resulta que salen otra vez facturas de los cajones de los concejales. Y ahora pues vamos a tener en el próximo pleno que hacer un reconocimiento extrajudicial, que nosotros votaremos a favor siempre y cuando esté todos los expedientes y todo debidamente cumplimentado. En el caso de que no lo esté, pues bueno, ellos tienen mayoría absoluta y mayoría de edad para hacer lo que estimen oportuno. En otra orden de cosas, ya no me extiendo mucho más, seguimos denunciando, como ya hemos hecho también en muchos plenos, que la contratación municipal pues tiene un importante agujero, sobre todo a la hora de cumplir con la ley escrupulosamente en los procesos de contratación. Lo llevamos denunciando prácticamente desde que empezamos la legislatura. Como muchos ya sabéis, porque lo han filtrado algún medio de comunicación, ya incluso tenemos una denuncia puesta en la Fiscalía, y estamos viendo diariamente cómo siguen saliendo casos ya denunciados por los propios vecinos y vecinas de Lora del Río que se han visto afectados con algún tipo de contrato. Nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a seguir haciendo la oposición fiscalizadora que estamos haciendo, pero en la línea que separa la legalidad de la ilegalidad, ahí no vamos a tener ninguna duda, y si vemos cualquier atisbo de legalidad y lo ven los abogados, acabará todo donde debe acabar.